están? ¿No desde aquí bien? Yo creo que ustedes también bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos podemos ver, gracias a Dios que podemos tener nuestro estudio, gracias a Dios que podemos explicar a través de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues el día de hoy, aunque está fría la noche, ¿verdad? Pues queremos poner delante de nuestro Dios este tiempo, sabiendo que pues siempre estamos edificándonos a través de la comunión entre hermanos, a través de la lectura, a través de la oración. Y yo creo que también el tiempo que podemos utilizar para nuestro estudio es también de mucha edificación. Mis hermanos, pues vamos a dar inicio. Voy a leer precisamente la epístola a los Efesios. Estoy en el capítulo número 1, ¿verdad? Versos del 3 al número 7. Dice así la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bueno, como ustedes pueden ver, hoy tenemos nuestro estudio pues bastante amplio en cuestión de versos. Vamos a utilizar de los versos 3 al verso número 7 del capítulo número 1, y podemos ver que hasta ahorita, mis queridos hermanos, ya hemos avanzado del verso 1 y 2 desde la semana pasada. Y bueno, ya el apóstol Pablo hizo una salutación muy especial, saludando a los santos, saludando a los fieles, saludando a los bienaventurados en Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, esto no es otra cosa más que el mismo grupo, pero él los identifica como aquellos que van a recibir las bendiciones espirituales de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nuestro estudio le hemos puesto por título, y creo que ya les habrá llegado allá el bosquejito, ¿verdad?, para el día de hoy, que se llama bendiciones dadas a los creyentes, basado precisamente en Efesios, en el capítulo 1, versos del 3 al 7. Y dice el verso número 3, bendito, ¿verdad? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace referencia el apóstol Pablo respecto a esto? Bueno, Pablo está haciendo referencia y hace una retrospectiva en su propia vida, reconociendo cómo el Señor, ¿verdad?, ha hecho todo lo que, todo para él, ¿verdad? Y ha hecho todo también para los creyentes que han sido apartados y han sido bendecidos a través de la gracia de nuestro Dios. Pero hay algo muy importante que menciona aquí en este verso, ¿verdad? Y dice, perdón, me dicen que se escucha mal. Yo tengo buen sonido, no tengo problema. Estamos perfectamente, no tenemos ningún problema con el sonido, ¿verdad? A lo mejor es tan solo uno. Entonces, aquí en el verso número 3, mis queridos hermanos, bueno, pues Pablo inicia bendiciendo a Dios por los favores recibidos que él ha otorgado a los fieles creyentes. Y estos favores, ¿verdad?, que él ha otorgado a los fieles creyentes, bueno, pues son las bendiciones que Pablo clasifica como bendiciones espirituales. Y bueno, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? Aquí debemos entender algo muy importante. Es el resultado de nuestra relación estrecha con el Señor, ¿verdad? Y que esta relación que hemos tenido con el Señor, bueno, pues nos da consuelo, nos da fortaleza en todas las aflicciones y nos faculta también para acrecentar nuestra fe en Dios. Ahora, ¿qué más hace? Aquí se puede decir que la naturaleza de estas bendiciones son
es que estas bendiciones son espirituales y muy por el contrario de lo que el mundo podría clasificar como bendiciones, donde solamente el mundo ve lo material, lo monetario, como algo que puede complacerse para sus propios deleites que le dan una tranquilidad momentánea y pasajera. Porque el enfoque del creyente pues siempre debe de ser contrario a lo que dice el mundo. Entonces, el enfoque del mismo creyente pues debe de ser siempre en lo espiritual, porque nosotros como creyentes buscamos a Dios no por lo que nos pueda dar en lo material, sino por lo que Él es para nosotros y nos ha dado, ¿verdad?, en cuanto a bendiciones espirituales. Entonces aquí podemos ver algo muy importante, que Dios está mostrándole al apóstol Pablo que las bendiciones que Él da, pues no es precisamente que, como hemos dicho en algunas ocasiones, que la gente cree que venir a Cristo es haberse ganado la gallina de los huevos de oro, donde va a recibir oro, piedras preciosas, bienes materiales, y eso no es precisamente el Evangelio. El Evangelio otorga bendiciones espirituales, salvación y vida eterna, como muchas otras cosas que podemos tener aquí en esta tierra, pero sobre todo las bendiciones serán dadas en el reino de los cielos. Así que si podemos ver un origen de dónde proceden las bendiciones en este mismo verso 3, hace referencia a que estas bendiciones provienen del cielo. ¿Por qué? Porque son o provienen de las regiones celestes, que es el lugar de donde descienden todas las bendiciones para nuestras vidas. Y vean ustedes cómo es que menciona precisamente en el capítulo 1, verso número 20. Vean ustedes, en capítulo 1, verso 20, aquí en Efesios, hace referencia del poder, de la gloria de mi Señor Jesucristo. Y dice el verso, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vean el capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con él, hablando de mi Señor Jesús, nos resucitó, ¿quién? Nuestro Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, el 3:10 menciona también la misma instancia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces vemos aquí cómo es que el Señor otorga las bendiciones dadas directamente del reino de los cielos y de las regiones celestes, que es el origen de donde proceden estas bendiciones. Pero esto también implica, ¿verdad?, lo que dice precisamente Filipenses 3:20, en donde dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos, y es el lugar donde nosotros llegaremos y esperaremos al Señor Jesucristo como promesa para vida eterna, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:17, donde dice claramente que el Señor, bueno, pues nos va a recibir en las nubes. Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones dadas directamente por nuestro Dios para nuestras vidas? Y aquí están enumeradas. La primera de ellas, está mandado ahí en el bosquejo, es la bendición de la elección, ¿verdad?, que menciona precisamente el verso 4. Y dice así la Escritura, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que la bendición de estar elegidos por el Señor es para vivir en pureza y en santidad. O sea que en su momento, ¿verdad?, fuimos elegidos no tanto para el servicio, sino para un objeto. ¿Cuál es este objeto? Como dice aquí en este verso 4, según nos escogió en él, ¿sí? Nos escogió en él para que fuésemos santos, apartados para cumplir la encomienda de ser limpios de pecado y purificados para vivir en santidad. Entonces aquí menciona Éxodo, exactamente como menciona Éxodo en el capítulo 19, verso 4, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Nos escogió, mis queridos hermanos, como en el griego menciona una palabra
palabra dominguera al momento de ser escogido, que significa eclogemae, ¿sí? Que significa entresacar entre muchos y hacer una selección a su criterio y sabiduría. Pablo aquí está definiendo en su momento, ¿verdad?, quiénes son los miembros que conforman la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes son? Pues los escogidos del Señor que conformamos la iglesia que será arrebatada. O sea que al escoger Dios a cada uno de nosotros es un acto soberano de parte de Él, y quien no conoce, ¿verdad?, límite, ni espacio, ni tiempo. Y si fuimos escogidos es porque no dependió de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, ni de los méritos humanos que nosotros hayamos logrado en esta tierra. Solo las escogió por su gracia, antes de que existiera algo en el universo o antes que existiera algo en la creación, sabiendo Él mismo, nuestro mismo Dios, ¿verdad?, que pues todas las implicaciones, consecuencias, resultados y el veredicto final de su propia decisión, de habernos escogido para ser sus hijos. Así que también aquí en este mismo verso refiere el verso 4 que nos escogió, ya no solamente para ser santos y para ser apartados, sino también para ser sin mancha, como menciona al final de este mismo verso, sin mancha delante de Él. Esto significa que es la condición perfecta que debía tener un animal para ser sacrificado y para ser ofrecido al Dios de los cielos. Y si Dios nos escogió con un propósito, bueno, la única forma de ser santos y de ser sin mancha es a través de la persona de Jesucristo, o sea, a través de su sacrificio, a través de creer en la fe, en el sacrificio vicario de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo más importante, de lo cual se está refiriendo el apóstol Pablo en este verso número 4. Ahora, para el verso 5 refiere otra bendición también. ¿Cuál? En el bosquejo la hemos enviado, que es la bendición de ser apartados por hijos, ¿verdad? Dice el verso número 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, después de mostrarnos la bendición de la elección divina, Pablo procede también a explicarnos cómo hizo Dios esta elección. Hace referencia a un amor sin condición, una decisión propia y no precisamente por algún sentimiento emocional hacia nosotros. Hace referencia también a que fuimos predestinados, ¿sí? O sea que Dios hizo una decisión de antemano en su sabiduría, determinando los horizontes, los límites y los alcances de nuestra propia salvación. O sea que desde antes de la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios tiene trazado prácticamente un diseño de vida espiritual para cada uno de los creyentes elegidos para su gloria eterna, y para que nosotros también podamos predicar el Evangelio y mostrar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces aquí se puede decir que Dios nos tiene una tarea encomendada, de ahí que fuimos, como bien dice la última parte del verso número 5, que fuimos adoptados. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros, a través de un proceso legal, por decirlo así, o un proceso espiritual, llamado en términos terrenales, ¿verdad? Hay un proceso legal cuando uno es adoptado, en donde el hijo de uno puede ser adoptado por otro para hacerlo su hijo legítimo, haciéndolo heredero y partícipe de los derechos y obligaciones que en su momento adquiere como hijo. Y si tuviera deudas este hijo de su familia pasada, bueno, pues en ese momento se cancelan. Ahora, ¿qué también podemos decir? A veces decimos nosotros, bueno, es que yo escogí a Dios o a Jesucristo como Salvador. Eso no es posible. ¿Por qué razón? Porque la adopción como hijos, ¿verdad?, solamente la hacen los padres hacia los hijos y no los hijos hacia los nuevos padres. Entonces se puede decir que el Señor nuestro Dios es quien decide en su soberanía escogernos como hijos y no nosotros lo escogemos como padres, ¿verdad?
porque en cualquier instancia quien lleva los dotes para tener la potestad sobre los hijos son los mismos padres. En todo caso, podemos decir que quien soberanamente escoge a los hijos de Dios es Dios mismo, aunque Él mismo deposita en nuestro corazón el recibirle para que sea nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador. Entonces aquí hay una intención clara de parte del Señor, y es el caso de nosotros como hijos que Dios depositó en nuestro corazón que le buscáramos para que constantemente aprendiéramos a depender de Él y toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, dependa y estemos siempre en comunión con el Señor y Salvador Jesucristo, exactamente como dice Romanos 8:15. Vayan ustedes, por favor, a la cita de Romanos 8:15. Miren cómo menciona la Escritura respecto a que aquellos que son dirigidos y guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que cada persona que es guiada por el Espíritu de Dios viene a su corazón la condición de vida de saberse que es verdaderamente creyente, porque hace las cosas que el Señor demanda, obedece al Señor, está en comunión con Él, lee su palabra, tiene comunión con hermanos en Cristo y busca hacer la voluntad de Dios para glorificar su nombre, ¿verdad? Entonces, pero hace referencia a que hay una guía, y la guía del Espíritu Santo es quien nos revela para ser guiados y hacer todas estas cosas. Dice el verso 15, que es el que nos interesa, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, hablando del espíritu que en su momento teníamos cuando éramos hijos del enemigo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esto significa que nosotros como creyentes, al momento de recibir el espíritu de adopción, en ese momento empezamos a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Aprendemos a depender de Él, aprendemos a ser dirigidos a través del Espíritu de Dios, recibimos de su revelación y entendemos claramente dentro de nosotros mismos que somos hijos de Dios porque hemos sido ganados a través de la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo derramada en la cruz. Así que hablando de esto, podemos ver que la adopción que hace Dios para nosotros no es cosa de juego, sino es algo verdaderamente traído desde el reino de los cielos. Y es un designio de parte del Señor hacia nuestras vidas. Número 3, mis queridos hermanos, ¿verdad? Hay una bendición aquí. ¿Cuál? La bendición del por qué alabarle con un propósito divino. Miren cómo menciona el verso número 6. Hace referencia a que fuimos escogidos desde el verso 4. Pero para el verso 6 dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí podemos decir algo muy importante. Si hay un grupo de personas que son elegidos, ¿verdad?, para salvación y gloria eterna, por la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo, significa que hay otro grupo diferente que no fue elegido para salvación ni para gloria eterna, que no tiene esperanza de vida, pero que sin embargo será escoria prácticamente toda su vida y vivirá en una desesperanza tremenda. Y el propósito de su vida en esta tierra, perdónenme por decirlo de esta forma, será sencillamente ser un leño para pisar el fuego del infierno. Esa es la condición de muchos que no conocen del Señor. Esa será la condición de muchas personas que a lo largo de su vida no pudieron conocer a Jesucristo, no le recibieron y le dieron la espalda, y no precisamente porque Dios no los haya escogido, sino porque ellos mismos tienen una responsabilidad íntegra de no haber conocido al Señor y no de haberle buscado de todo su corazón. Entonces el verso 6 habla de un propósito que tiene el hombre, un primer propósito eterno que ha tenido el hombre y que es un mandato de parte del Señor cuando Él nace en esta tierra como una prioridad para su propia vida. ¿Cuál es?
la de glorificar el nombre de nuestro Dios. El verso 6 menciona para alabanza de la gloria de su gracia. Significa que todo lo que ha hecho Dios merece el elogio, el reconocimiento de parte del hombre, porque la adoración a Dios es la primera responsabilidad de todo ser humano, porque para ello fuimos creados sencillamente para glorificarlo. Esta es nuestra primera responsabilidad delante de Dios y delante de este mundo y delante de todas las personas que nos conozcan. Glorificar el nombre de Dios. Desde el momento que nosotros abrimos los ojos, debemos iniciar glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados y para eso fuimos creados. Así que podemos ver cómo es que si nosotros no le damos gloria a Dios, desde el momento en que nacemos y a lo largo de todas nuestras vidas, sencillamente nuestra vida no sirvió para otra cosa más que para ser leño en el fuego del infierno, porque nunca conocimos a la persona de Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Ahora también habla de una gloria que viene del griego doxa, y esto porque cuando hablamos de la gloria de Dios, hace referencia a que nosotros mismos debemos entender y saber por qué debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios. O sea que aquí debemos entender y debemos de reconocer el resplandor divino de su presencia y de la excelencia de su gracia manifestada en nuestras vidas. O sea que nosotros debemos de reconocer, como el apóstol Pablo reconoce desde el verso número 3, que él empieza a glorificar el nombre de Dios y bendice al Señor porque está reconociendo todas las cosas que ha hecho el Señor para su propia vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No solamente se trata de orar a Dios para pedirle cosas, se trata de orar y clamar a Dios para reconocer su majestad, para reconocer las muchas cosas que ha hecho para nosotros, para reconocer que nos ha entregado la revelación divina y que nos ha hecho aceptos en su gracia para poder alcanzar la salvación y la vida eterna y alcanzar el reino de los cielos y estar en su presencia. Este tipo de cosas las tenemos de entender y sobre todo saber también que en su sacrificio vicario, Él, a través de su sufrimiento, a través de la obediencia de Él a nuestro Dios, hizo una obra redentora para que nosotros pudiéramos alcanzar estar en el reino de los cielos. Así que podemos ver claramente cómo es que el Señor en su gracia hace referencia también a un favor inmerecido, ¿verdad? En donde el hombre no tiene nada que hacer como para poder merecer la gloria eterna de estar en la presencia de Dios, porque si fuera así, resulta que no sería por fe, ¿verdad? El alcanzar el cielo a través de la obra de mi Señor Jesucristo, sino sería por las obras que cualquiera pudiera hacer. Número 4 y último, mis queridos hermanos, en el verso 7 menciona algo muy importante, refiriendo precisamente a la persona de Jesucristo, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención. Cristo en su momento ha sido y es la fuente de todas nuestras bendiciones, pero también es la condición necesaria para que nosotros podamos gozarnos de estas bendiciones. ¿Por qué? Porque la gente que no está en Cristo no se puede gozar en la persona de Jesús. La gente que no conoce del Señor no sabe por qué vamos a la iglesia los domingos y nos es necesario. La gente que no conoce del Señor es porque no está en Él. Y si hay personas que han asistido a nuestra iglesia o a cualquier iglesia de Jesucristo y resulta que salen decepcionados de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, es porque no está en Él. Y si en un momento dado estuvo algún tiempo alguna persona y se ha ido, se ha retirado y se ha regresado a su religión antigua, es porque nunca estuvo en Él. Y hay una condición necesaria en esto. Estar en Él significa tener comunión con Él.
es leerle a Él a través de su palabra, es buscarle a Él en espíritu y en verdad, es desear hacer la voluntad de Él, obedeciendo a esta misma palabra. Pero la persona a veces dice, es que no puedo, no puedo quitarme mi pecado. No te puedes quitar el pecado sencillamente porque no estás en Él y no le buscas a Él. Entonces podemos ver aquí, sacar una conclusión, que la comunión estrecha a través de la oración, el entendimiento preciso de la palabra a través de la revelación del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos, es lo que nos alimenta espiritualmente y nos otorga la fortaleza para decirle no al pecado, para resistir las tentaciones del enemigo, para poder vincularnos siempre al Señor y sobre todo nos ayuda esta buena comunión con el Señor para que constantemente estemos buscándole y andar en sus caminos. Y es lo que también te fortalece para poder obedecer a su palabra, en medio que como seres humanos, como personas que estamos muy allegados y recurrentes al pecado, resulta que nos es difícil buscar la santidad al Señor. Pero sin embargo, cuando nosotros nos alejamos de todo esto, tenemos una comunión con el Señor bastante estrecha y estás orando todos los días y tienes un entendimiento preciso de la palabra del Señor. Y aparte, tienes coinonía dentro de la iglesia. Esto ayuda a que todos y cada uno nos fortalezcamos, nos edifiquemos, maduremos, crezcamos en el Señor y esto provoque en nuestras propias vidas que seamos cristianos fervientes, cristianos sanos espiritualmente, dicho así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a traer un resultado especial en el corazón del creyente. ¿Cuál? Que en medio de cualquier circunstancia, por difícil que puedas estar viviendo, puedas estar pasando en este momento, el Señor te va a fortalecer para tener paz, ¿verdad? Como dice precisamente el verso número 2. Así que en medio de todo esto, podemos darle gloria a Dios, que Él, ¿verdad?, nos escogió también, como dice la segunda parte de este verso, en quien tenemos redención. Esta palabra redención viene del griego apolotrosis, que significa rescate. Este rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo es el resultado del acto libertador, ¿verdad?, de Cristo, al derramar su sangre como el precio, ¿verdad?, del rescate que Dios demandó para que nosotros no fuésemos condenados al infierno y que fuéramos salvos. Entonces el hombre es redimido y libertado en una situación donde él mismo era incapaz de liberarse de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios. Ninguno de nosotros pudiéramos alcanzar el cielo por nuestros propios medios. Sin embargo, hay gente que así lo piensa. Y así lo piensa porque no conoce lo que dice Dios en su palabra. Y este es un problema real de entendimiento, pero también de ignorancia a lo que Dios dice en su palabra. Pero que a nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos la revelación de Dios, que tenemos un volumen de su palabra, que sea esta palabra suya una promesa de vida para nosotros y que la podamos seguir llevando a cabo al momento de poderla cumplir cabalmente a través de una buena comunión estrecha con nuestro Dios y podamos entender que si hemos alcanzado la vida eterna ha sido por el sacrificio en la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por todos los siglos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que nos ayude en toda necesidad. Cuídense, querida iglesia, y también desde aquí mandamos un saludo a los nuevos padres, a Sandra y Eduardo, que nació su nueva bebé, ¿verdad? Oremos, mis queridos y amados hermanos. Padre, te damos las gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones
bendiciones que recibimos de tu parte, Señor Dios, y porque nos has escogido, Señor Dios, entre millares y millones de personas en el mundo a lo largo de generaciones. Agradecidos de tu gracia por estas bendiciones que tú nos has dado, te rogamos que tú cuides de nosotros y que nos permitas seguir teniendo entendimiento de tu palabra para poder seguir edificando nuestro corazón y darte gloria por siempre, mi Señor. En el nombre de nuestro Salvador te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, queridos y amados hermanos.